Sesiones 24. Vía remota. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Comenzamos aquí una nueva jornada de sesiones 24 en modo remoto, en modo Zoom. Estamos conectados con México, con los hermanos Durán. Francisco, Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de sesiones 24 con Lanza Internacional. Estamos con 2/3 de Lanza. Nos falta un integrante, pero tenemos mucho que conversar. ¿Hace frío allá, muchachos, que está con ese gorro tan abrigado? Sí, que estamos cerca de la montaña, aquí en Tepoztlán, entonces está heladito, como decimos. Está heladito. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en estos días? Hace un poco nomás hablaba con Mauricio, también hablé con Francisco por la radio, entonces hemos estado en contacto por estos días, pero ¿cómo han estado ustedes como banda, como Lanza Internacional, más que como hermanos y amigos que son? Bien, afortunadamente como con harta actividad a propósito de estos lanzamientos y de que estamos empezando a mostrar como material nuevo. Afortunadamente la mayoría, bueno, todo el trabajo de lo que significó hacer el disco que vamos a empezar a mostrar ahora se hizo a fines del año pasado. Entonces durante la pandemia hemos tenido que afinar detalles, terminar mezcla, mastering, o hacer los videoclips para las canciones. Entonces igual nos hemos mantenido ocupados como banda y también incluso tocando porque entre nosotros nos juntamos, digamos, si bien hemos tomado las medidas del caso como de no juntarnos con amigos o con el resto de gente, con Ricardo sí tenemos la confianza para juntarnos y seguimos tocando, seguimos trabajando de manera normal, digamos. Sí, lo mismo hacer sesiones como como esta, por ejemplo, son como buen motivo para juntarse y mantenerse en forma y tocar un ratito, eso nos encanta. Ahora, muchachos, escuchando las dos canciones del nuevo disco que vamos a hablar sobre el lanzamiento en un par de meses más o semanas, ustedes me cuentan, pero Cordel, bueno, y Despertar, que vamos a escuchar hoy día. La pregunta es, ¿se habría hecho más complejo haberlo grabado en estos tiempos de pandemia? Porque claro, cambian las condiciones, cambia la forma, y no sé si hubiera sido posible grabar un disco con esa complejidad. Sí, yo creo que habría sido más difícil y probablemente el disco habría terminado teniendo otras características, porque muchas veces las condiciones en las que uno graba el disco terminan mucho determinando, en el caso de nosotros, por ejemplo, la estética. Y en este caso, por ejemplo, el disco que hicimos, la variedad sonora que tiene, por así decirlo, no la podríamos lograr yo creo que en tiempo pandémico, digamos. Para eso se tenía que dar ciertas condiciones, poder ir a un estudio de forma regular por 2 meses, que fue como lo hicimos. Y entonces yo creo que probablemente nos habría costado y el disco habría sido otro. Lo más, yo creo que es lo más real pensar, digo. Pero como te decía Francis, afortunadamente la parte como más dura de trabajar ya estaba hecha. Y es curioso porque, por ejemplo, el disco lo mezclamos por streaming con un ingeniero. O sea, aparte del disco, otro lo hacíamos ya de manera como un poco más tradicional, pero ahora hay plataformas, por ejemplo, en la cual tú te conectas por streaming y estás escuchando la sesión de mezcla que va haciendo el ingeniero. Entonces tú te puedes estar comunicando por teléfono y decir, mira, aquí sube tal parte, y tú en tu equipo, en tu casa, estás escuchando la mezcla en formato web de súper buena calidad, escuchando todos los movimientos que él va haciendo. Entonces se puede hacer este tipo de... Nosotros no nos había pasado nunca, por lo menos, pero fue como una instancia súper novedosa mezclar el disco así. O sea, se anduvieron adelantando un poquito a los tiempos de lo que venía. Así Ahora, ¿cómo ustedes pueden ver? Bueno, hay 2 canciones que conocemos, faltan otras, me imagino que irán lanzando en los próximos semanas o meses, ahí nos contarán, pero ¿cómo ven este próximo disco? El que tiene fecha, entiendo, para el 2021 a esta altura, ¿no? 2021. Lo vemos como un grupo de canciones que obedecen a un periodo de tiempo súper específico. La mayoría de las canciones se hicieron durante la grabación del disco, durante esos 2 meses que comentaba Mauri. Entonces creo que cristalizan un momento súper particular. De hecho, por ejemplo, el estallido social chileno nos pilló en la mitad de la grabación. Entonces hay como una cierta cantidad de canciones que
como que intuyen algo de lo que iba a pasar, o de alguna manera como que tocan ciertos temas que están relacionados, y después hay otros como que de frentón, en los cuales como yo creo que se expresa lo que estábamos sintiendo en esos momentos, porque hablábamos todos los días con nuestros amigos sobre lo que estaba pasando, hablábamos ahí mismo en el estudio, era una experiencia que era obviamente súper difícil de soslayar, entonces eso se fue colando en el disco. Yo creo que, no sé, para mí es un paso adelante dentro de lo que es Lanza Internacional, porque nos abre un montón de posibilidades desde el punto de vista estético, de la producción, nos dimos el lujo de hacer un grupo de canciones muy, muy variadas y que muestra como más facetas, en definitiva, del grupo. Así que yo creo que es como un paso más allá en mostrar todas las cosas que el grupo puede abarcar, que para nosotros, digamos, no son, las posibilidades son infinitas, entonces eso se puede seguir desarrollando con el tiempo también. Francisco, y lo que tú decías es interesante porque ustedes llegan con canciones más o menos listas, con la mitad al menos, como contabas, viene el estallido, pero ¿de qué manera las canciones que ya ustedes las vienen trabajando en la cabeza, o las letras, o la melodía, pueden mutar con una cosa tan fuerte como la que pasó en Chile y a ustedes les tocó vivir también, como a todos nosotros acá? ¿Cómo eso externo afecta, para bien o para mal, un trabajo que ya venían pensando hace mucho rato, imagino? Afecta en el sentido que, sobre todo cuando estamos componiendo y cuando estamos grabando, son periodos en particular entre nosotros tres, bueno, y nosotros como compositores, donde, o sea, hay mucho espacio para la conversación, para la reflexión. Yo creo que eso es lo que más hacemos, conversamos mucho, 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 mucho. Hablamos mucho de ciertos tópicos que nos interesan, tratamos de profundizar esas cosas, y generalmente después eso... nadie dice, hoy voy a escribir de esto, pero tú ya ves como si Francis está escribiendo una letra y antes ya hemos conversado de algún tema, tú dices, bueno, esto tiene que ver con lo que conversamos antes de ayer, por decirte algo. Y es curioso porque Despertar a lo mejor es una canción que no es una canción política, pero es muy loco que tenga frases como de haber sabido de antemano cómo despertar, o tiene como que se le van colando como frases que tenían que ver con eso, sin ser, como te digo, un tema político per se, pero tiene como líneas que sí hacen como referencia a las conversaciones que teníamos esos días, a lo mejor de manera más sutil, pero de que está presente se nota, digo. Claro, uno pensaría que Despertar es justamente sobre ese día en particular, y lo que ustedes cuentan en el fondo que se estaba haciendo, que ya venía la idea de antes. Claro, o sea, increíblemente, por ejemplo, la música de esa canción surgió antes del 18 de octubre. Probablemente la letra o la voz la grabamos después. Entonces sí se debe haber colado en el proceso. Pero hay otras canciones, por ejemplo, que estoy absolutamente consciente de que se hicieron antes y que aún así uno la escucha y pareciera tener que ver. Entonces, creo que, no sé, creo que de alguna manera uno igual, como lo que recibe a través de las noticias, lo que recibe a través de las conversaciones y de estas reflexiones que dice Mauri, sí, de repente poner un tema sobre la mesa con los amigos, creo que eso siempre se va colando en las canciones del disco, entonces creo que tal como alguna gente sentía que ese despertar en Chile o el estallido social era algo que se veía venir, también existe esa especie como de premonición, yo creo, al momento de hacer canciones. Y ahora, ¿en qué momento, Mauricio, este Despertar se une esta relación con Andrew Ince de Primal Scream? ¿Cómo se logra esa llegada y esa fusión? Mira, Andrew lo conocimos en México hace como 4 años atrás. Estábamos en un día previo a un show de Primal Scream, nos estábamos comiendo los tacos, y llegaron a la misma taquería ellos que tocaban al otro día, tenían un concierto. Entonces con un amigo le empezábamos a mandar copete de regalo. Entonces le mandamos, claro, le decíamos, oye, en la mesa ya déjele una ronda de tequila. Ya iban. Entonces como que así saludaban. Y cuando terminó cuando terminaron de comer, pasaron a la mesa a despedirse y a dar las gracias, que nosotros dijimos, puta, que nos encantaba la banda, etc. Y nos preguntaron que si conocíamos un bar donde podían ir esa noche. Y un amigo que estaba ahí, que le dijo, pero ¿para qué van a ir a un bar? Vámonos a mi casa. Y nos fuimos a su casa. Entonces estuvimos carreteando un día, y al otro día, bueno, nos invitaron al concierto, y al otro día, después del concierto, nos dijeron, oye, podemos, en vez de ir a otro lugar, podemos ir a tu casa de nuevo porque nos encantó estar ahí.
Y claro, entonces estuvimos varios días como con ellos carreteando. Nosotros jamás le dijimos que éramos músicos, ni que teníamos banda, nada, nada, nada. Era como solo hablábamos mucho de música, pero nunca nosotros le dijimos que éramos músicos. Y cuando viene el REC en Concepción, habíamos estado en contacto y ahí recién fue como, oye, ¿qué están haciendo acá? Ni siquiera cachaba que éramos chilenos, yo creo que pensaban que éramos mexicanos. Y le contamos, no, esta es nuestra ciudad, aquí se hace este festival, y nosotros con nuestra banda tocamos hoy día también, y etcétera, etcétera. Y en la noche también volvimos y ahí quedó como una relación ya como de mail y de contacto con Andrew, en particular. Y entonces cuando teníamos los temas dijimos, puta, a lo mejor en este tema le podría interesar participar. Se lo mandamos, le encantó. A los 2 días nos mandó la guitarra, un arreglo de guitarra que si nos gustaba ya la mandaba definitivo. Nosotros dijimos que ok, y fue súper generoso, como que le encantó. También estaba con el tema, así como dijo, no, tan buenísima la guitarra. Claro, como exacto. Que enganchó. Claro, y sobre todo como que la época porque esto fue cuando partió la pandemia, ponte tú que debe haber sido marzo, abril, y como que dijo, puta, igual me vino súper bien grabar, porque está como con toda esta situación que está pasando y el encierro estaba un poco como frustrado, y como que me hayan vuelto así como a grabar algunas cosas, me hizo súper bien, así que estaba como muy, muy agradecido, muy buena onda, y nosotros felices de que él participara. Además, usted es fan de Primal Scream, como casi todos nosotros, es un sueño igual. Sí, como... Qué buena historia, ¿eh? Como Sí. que, para no creerla. Exacto. A todos le decíamos que retíamos 2 días con Primal Scream y sobrevivimos. Claro. Y a propósito entonces de la historia de Francisco Mauricio Durán de Lanza Internacional, vamos a escuchar justamente Despertar, esta nueva canción de Lanza Internacional, que la escuchamos a continuación en Sesiones 24 aquí en el canal 24 Horas. Sabido de antemano cómo despertar. Piérdete, solo mientes. Hoy te olvidaré. No es el querer que pide a gritos una limosna que nos espanta contra un muro a gran velocidad. Que no busca siempre una solución de verdad, una salida más. Hace unos años me quedaba aquí, llené mi bolso y escapé. Y aun cuando nadie se animó a venir, en el camino te encontré. ¿Te has dado cuenta de lo que nos costó despertar? De haber sabido de antemano cómo despertar, abrir los ojos aquí.
Ahí escuchamos entonces a Lanza Internacional con Despertar, la nueva canción que va a formar parte del cuarto disco del trío. Estamos con Mauricio, estamos con Francisco desde México, los hermanos Durán, hablando sobre este próximo disco. Me decían entonces que el próximo año, pero no hay fecha todavía definitiva, no hay plan todavía cerrado con eso. Estamos barajando marzo, abril. Claro, o mayo. Bueno, Es que depende de la cantidad de canciones que nos animemos a ir soltando antes. Pero yo creo que van a ser, o sea, aparte de estas dos que ya se han mostrado, unas 5 o 6 más. De tal manera que después cuando se conozca el disco ya, no sé, se liberen el resto de las 3 o 4 canciones que falta por descubrir y ya ir presentar el disco. yo sé que es difícil planear, pero claro, no hay posibilidad todavía de agendar nada, pero me imagino que la idea es poder presentarlo en algún lugar. México, no sé si tienen las medidas un poco más relajadas que lo que hay ahora en Chile, pero me imagino que aquí un par de meses más la cosa podrá ser más efectiva, ¿no? ¿Cómo está la cosa por allá? Está más relajada, pero está más grave también, por el mismo relajo, digamos. Los índices de contagio y de fallecidos es bastante importante acá. O sea, siempre se está moviendo entre el segundo, primero o tercer país con mayor cantidad de contagiados y de fallecidos. Entonces, si bien no hay como medidas como tan drásticas, igual al final uno las tiene que terminar tomando igual uno, digamos. Como que el gobierno ha sido como... La otra vez creo que te lo comentaba que ha sido más bien como muy blando al respecto. Pero bueno, más allá de eso, o sea, apenas estén las medidas, tendremos que salir a defender estas canciones en vivo, y si antes no se puede tratar de idear, de hacer alguna transmisión, porque obviamente también hay ganas de mostrarlo, pero yo supongo que de aquí a, bueno, no sé en realidad, cualquier cosa que pueda aventurar en realidad no cacho, pero me imagino que para cuando salga el disco ya podemos estar haciendo actividades un poquito más normales, espero. Sí, sí, ojalá. Y Ahora, si no, saldremos cuando saquemos el siguiente disco. Ahí saldremos a tocar. alguna vez habrá que salir, claro. Oye, Francisco, y bueno, con Despertar y con Cordel, que es la primera que mostraron, que vamos a escuchar a continuación, que a mí personalmente me gusta mucho, el Power Trio que se forma ahí, yo creo que ahí hay una cosa súper potente en esa canción en particular, que además la letra me gustó mucho eso de estar atado a cosas que a veces realmente no interesan nada. ¿Viene así el resto del disco? ¿Viene más parecido a Cordel? ¿Viene más parecido a lo que escuchamos recién con Despertar? ¿Cómo se viene sonoramente? Yo diría que ambas canciones pertenecen como a distintas familias que están presentes en el disco. En el caso de Cordel, que tiene esta cosa un poco más reflexiva, pero también como con una buena velocidad, bailable, un poco más como con herencia de lo que traíamos en el primer disco. Hay unas cuantas canciones que tienen como ese rollo. Despertar, que es como más guitarrera y más clásica en ese sentido, pero como con ese tipo, también tiene como otras canciones hermanas. Yo diría que hay como unas 4 o 5 líneas distintas que se desarrollan en el disco y de las cuales cada una de esas canciones pertenece a una de ellas, digo. ¿Y qué faceta de Lanza Internacional ustedes han sentido que le gusta más al público mexicano? ¿Qué tipo de música que ustedes pueden entregar? Hoy no lo hemos pensado en realidad. No es como que no... O sea, como que cuando nosotros nos planteamos hacer el disco y muchas veces ni siquiera nosotros tenemos muy claro la dirección que va tomando, como que nos vamos dando muy cuenta en el camino y en el fondo como que vamos como oliendo un poco a donde nos van llevando las canciones y ahí las vamos como direccionando. Y al final termina con un resultado que, en el caso de este, por ejemplo, que también nosotros, no es que un disco que está mucho más variado que el otro, estéticamente tiene distintos colores, etcétera, etcétera, pero no es algo que pensemos como de antemano, por así decirlo, en el caso de este disco. Y uno que va descubriendo en el proceso, claro, que es como de lo más entretenido como de hacer un disco. Claro, entonces no sabemos cómo, tampoco nunca pensamos, decimos, bueno, esta canción a lo mejor es más guitarrera, puede gustarle más al público mexicano, o este tiene más sinte y es más, tiene más synth pop metido entre medio, y a lo mejor, no, la verdad no tenemos idea. Deberíamos ser más astutos a lo mejor, y como hacernos ese tipo de preguntas, pero la verdad no, como que no. Pero preguntamos, a veces es misterioso. Ajá.
los conocen por la época de los bunkers, entonces seguramente les ha llegado algo de Pillanes, quién sabe, entonces como que tienen varias facetas, entonces uno podría quizás pensar qué cosa resulta más, pero justamente esa es la gracia, ir descubriéndola en el camino. Sí, y en general lo que hacemos es que tenemos al final el grupo de canciones y decimos, a ver, cuál nos gustaría mostrar, ¿cachai? En el caso, por ejemplo, Cordel, teníamos súper claro que lo queríamos de primer sencillo, como por el espíritu que tenía, por la letra que tú decías, que encontrábamos que tenía como cierta contingencia, o lo encontrábamos como muy contemporánea. Ahora el hecho, por ejemplo, Andrew que se haya sumado al tema y es guitarrero y muestra otra faceta del disco, y dijimos, bueno, ahora nos daría ganas de mostrar esto y que el público conozca esto, ¿cachai? Como que en realidad como que vamos como, las decisiones las vamos tomando así, en el fondo como, hay, esto es lo que nos gustaría que ahora conocieran de nosotros, por así decirlo, ¿cachai? Como que es una cosa más intuitiva y más de gusto de uno también, que uno dice, esto sería bonito que el público lo conociera, no sé, ¿cachai? Hasta incluso a veces cambiamos el orden, de repente, podríamos mostrar esto y cambiamos porque no, tampoco estamos como tan atados como a una idea preconcebida de, estos son los sencillos, este es el orden. Hoy día también, producto de los modos de entregar la música, uno también puede ir alterando eso, jugando y no quedarse a lo mejor con ideas tan fijas, creo yo. Perfecto. ¿Y viene luego otra canción, muchachos? Lo estoy apurando mucho, pero me imagino que viene otra, ¿no? Sí, vamos a sacar una canción en octubre que se llama De Policía a Ladrón. Vamos a sacar otra canción luego que se llama Un pedazo más de tu corazón. Y así, varias más. Por lo menos esas son las que me acuerdo que son las que vienen. Perfecto. Vamos a estar muy atentos a esas canciones entonces, porque ustedes saben que aquí en Canal 24 siempre hay un lugar para hablar con Lance Internacional. Mauricio, muchísimas gracias. Francisco, también muy agradecido por esta conversa. Y vamos a quedar con Cordel, porque hasta ahora es mi favorita. Así que la vamos a escuchar en esta grabación de Lance Internacional desde México. Cuídense mucho y estamos conversando. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias por el espacio, por la conversación y por ayudarnos a difundir nuestro nuevo material. Así que muy agradecido. Muchísimas gracias entonces a los hermanos Durán. Y nosotros cerramos la conversación de hoy en Sesiones 24 escuchando Cordel, Lance Internacional. Se acaba aquí Sesiones 24. Voy a decir algo quizás un poco tonto, sin importar lo que tú quieres en este instante, en este mundo que no te da satisfacciones, sin ansiedad, tal como el tiempo siempre se va. La causa justa, la mano amiga, las consecuencias de respirar. Tiras y tiras toda la vida de un cordel que quieres romper. Vueltas y vueltas por muchos años, un carrusel del que no podrás bajar jamás. Si vas a hablar, confórmate con quien escuche sin entender. Nos apilamos en los rincones, intermitente es el querer. Reconocemos al animal, mientras que salte y sepa mal. Nos zambullimos, nos ahogamos, un regocijo de vanidad. Tiras y tiras toda la
Sesiones 24, vía remota.